cómo maltrataban a las pobres mujeres en la China clásica, pero particularmente cómo les vendaban las patas. Así que atención, amigos, ¿eh? Ya hemos hecho referencia a estos malos tratos de las mujeres, no solo en la China, sino también en Grecia, que es una civilización que se admira mucho, pero que cometía con las mujeres toda clase de injusticias. Bueno. En la China sucedían cosas tremendas desde la dinastía Shang y Zhou, que son las primeras épocas históricas de la China, y las chicas vivían confinadas entre los muros de la casa del marido, y como hemos contado alguna vez más, exactamente en la casa de los suegros, bueno, que también era la casa del marido, que Sí, claro. Hay que recordar que el casamiento entre los chinos de la antigüedad clásica servía para que la novia cuidase de los mayores de su esposo. Es decir, el tipo se casaba para que la chinita le cuidara al padre, a la madre, a los tíos, a los abuelos. A los pibes. Gente que ya empezaba a molestar. Entonces el tipo se casaba y decía, cuídeme acá al abuelo, que yo voy a ir al boliche de la esquina. Cuídemelo bien, que voy a ir al corso, por ejemplo. Y el chino se iba al corso y volvía a las 2 semanas. Para colmo son longevos los chinos, ya que Claro. duran mucho los abuelos. Bueno, para eso se casaban en la China. La castidad femenina, por otra parte, o por la misma parte, se inculcaba de forma tan exagerada que en las historias de las distintas dinastías se ha tomado nota con orgullo de los nombres de aquellas muchachas que se suicidaron creyéndose deshonradas por algunos acontecimientos más bien banales. Por ejemplo, un encuentro casual, un roce accidental con un hombre. Por ejemplo, la tipa se llevaba por delante a un señor en el colectivo. Suicidio. Amontonamiento a la salida del mercado en Hangzhou. Suicidio. Un tipo por la calle le decía algo. Suicidio. Igual era el caso de las viudas, ¿no? Claro. En muchas ciudades era costumbre construir unas arcadas para conmemorar la virtud de viudas que habían optado por matarse antes que casarse de nuevo. Bueno, pero eso no es castidad, se llama experiencia. Bueno, la ambición de toda familia china era el nacimiento de un hijo varón, como en casi todas partes. En el Xiao King, o libro de la piedad filial, se establecía como la primera obligación de todo buen hijo el dar descendencia masculina. El Xiao King se atribuye a Kun Chi, que era nada menos que el nieto y tal vez uno de los más brillantes discípulos de Confucio. Confucio. Si nacía en cambio una mujer, los usuales preparativos de fiesta eran suspendidos. Suspendían la fiesta porque había nacido una niña. Los parientes y los amigos se abstenían de enviar felicitaciones. Y el esposo apenas si preguntaba muy fríamente por el estado de salud de su esposa. Este era el mismo tipo, el mismo chino que había ido al corso. Se suponía que el cielo castigaba con el envío de una hija mujer alguna falta cometida por alguien, probablemente por la mujer. Durante muchos siglos, y esto es horroroso, el infanticidio femenino fue una tradición. En los extramuros de la ciudad de Fuzhou había un pozo en el que tenían por costumbre ahogar a las niñas. Y fue tradición también vender a las chicas como esclavas. En el Palacio Imperial y en los hogares pudientes se compraban las bonsai o pequeñas hermanas, y aquellas niñas trabajaban 6 o 7 años en la casa de sus compradores y después eran vendidas de nuevo ya como esposas secundarias o como concubinas. Si la esposa del chino del que estamos hablando resultaba estéril o no daba a luz sino hijas, él
marido tenía derecho de repudiarla de arriba abajo. Y podía conseguir, si se lo permitía el dinero, una esposa secundaria. Una segunda esposa, ¿no? Claro. No una esposa con estudios secundarios. Ahora bien, si la esposa secundaria daba a luz un varón, automáticamente pasaba a ocupar el lugar de la primera esposa y así. Como hemos dicho una vez, producido el casamiento, la muchacha se consideraba perteneciente a la familia del marido y él era dueño de su vida. Las crónicas abundan en casos de abuso de este derecho por parte de los señores. Parece que en una de las guerras entre feudos de la época confuciana, un noble llamado Qi, como casi todo el mundo, deseaba lograr la designación de general en jefe de sus ejércitos. Pero el rey vacilaba en dársela, me refiero a la designación. Y no se la daba por el hecho de saber que estaba casado con la hija de un señor enemigo. ¿Vio cómo son esas cosas? Para resolver el problema, Qi explicó a los habitantes de su casa que debía matar a su esposa. Lamentablemente tengo un problema laboral, dijo, así que voy a matar a mi señora esposa. Claro. Y así lo hizo. La liquidó y obtuvo la comandancia que anhelaba. Así que calcule usted, entre tantos malos tratos figuraba aquel que es el centro de esta charla y que es el pie vendado. Una cruel tortura con fines estéticos. Como sabemos, envolvían los pies de las niñas con unas vendas muy apretadas, como los jugadores de fútbol. Doblaban el dedo pulgar, el dedo gordo del pie, debajo de los demás dedos. Y estos demás dedos eran doblados hacia abajo. Sí. Forma de garra, digamos. Claro. Cada mes se apretaba el vendaje hasta conseguir, cuando la mujer era adulta, que los pies no fueran mayores que el puño. Se han dado varias hipótesis acerca de las razones de aquella salvaje costumbre. Dicen que la emperatriz Taki, en el año 1100 a.C., tenía un pie chueco, lo cual, según los cronistas, le creaba una visible condición de inferioridad. Para solucionar la situación, niveló para abajo, por decirlo con un desagradable giro actual. Procuró que fueran defectuosos los pies de todas las otras mujeres. Y solicitó y obtuvo del emperador un edicto que declaraba obligatorio el vendaje del pie femenino en la infancia. Bueno, esta es una posibilidad que me parece dudosa. Otros autores atribuyen el origen del pie vendado al emperador Li Zhou, allá por el 916 a.C., que tuvo el capricho de vendarle las patas a una de sus esposas para que los pies semejaran el creciente de la luna. Una fantasía que tenía, sí, claro, el Qi, ¿no? A uno le gustan las rubias, a otro las pechugonas, y a él le gustaba que tuvieran las patas como medias lunas. Habrá dicho, ¿soy el emperador o qué? A la mujer le hace el café con Parece leche. que el emperador amó apasionadamente a aquella esposa, justamente en virtud de los pies chuecos. Y envidiosas, todas las damas de la corte la imitaron, es decir, se vendaron los pies. Otra posibilidad. Cuentan que en un festín, el emperador Gangti, ya en el siglo VII después de Cristo, hizo bailar a una de sus concubinas sobre el borde de un lirio de oro que medía 2 metros de alto. Dicen que la bailarina real ostentó sus pequeños pies deformados por el vendaje y en aquella ocasión la costumbre recibió el empuje ritual que le hacía falta. Digamos que fue oficialmente consagrada por los cortesanos esa costumbre y empezó a difundirse fuera de palacio. Y así todo el mundo empezó a vendarle los pies a las chicas. Desde entonces la ambición de cada mamá fue legar a su hija un pie tan pequeño como le fuera posible. Me imagino yo, ¿no? Las compadradas de las familias chinas. Ay, la nena tiene el pie más chico que la suya. Y no se podía esperar triunfos mundanos o amorosos si no se era dueña de aquella malformación. Para el matrimonio era una cosa tan importante como en Europa lo había sido la virginidad o la dote o la herencia.
No tener los pies empequeñecidos era un estigma de vergüenza que arrastraba a muchas a una incurable melancolía. Muchachas tristes leyendo novelones de Lin Yutang, apoyando sus enormes patas en un banquillo auxiliar. ¿Qué te pasa? Ya ves, ya lo ves, decía la dama, y se señalaba los pies del 43 que tenía. Otros historiadores cuentan que los pies vendados aparecen mencionados por primera vez en relación con Nan Tang Houchou, un monarca de la dinastía Tang, allá por el siglo X de nuestra era. Y el ya citado Lin Yutang ha dicho que aquella dinastía fue muy refinada y de exquisiteces exageradas. Ya se sabe lo que pasa cuando alguien es demasiado exquisito. Vale la pena leer a Lin Yutang, que ha dicho también que Nan Tang, el monarca de la dinastía Tang, Nan Tang Houchou, en realidad puso de moda el uso de unos zapatos arqueados, una especie de borceguíes con la punta doblada hacia arriba, como la de algunos que por su alimentación andan con los mocasines así, doblados hacia arriba por razones que no vale la pena especificar. Bueno, y parece que es desde entonces que se comenzó a someter a los pies a todo tipo de torceduras que posibilitan andares diversos. Bien. Y algunos dicen que no hay causa estética para esa costumbre de vendar los pies a las chinas. Hablan de razones que se relacionan con una estricta crueldad. El hombre que tenía varias esposas y otras tantas concubinas necesitaba mantenerlas a cubiertos de posibles infidelidades. Y el pie vendado imposibilitaba la ambulación. Obvio. Y, muy lejos no vas a llegar. Claro, claro. Es como si el tipo no pudiera venir. Bueno, a la casa del Dorima, con los viejos mirando. Claro, bueno, en fin. Vení vos, dice que yo ya ni caminar puedo, decía la amiga. Pero no, el chino decía, yo confío en mi mujer porque le he vendado las patas. Claro. O sea, es un grave error. Sí, eso, sí. ¿no? Aquellos vendajes comenzaban a ponerse a los 3 años en las familias de rango y un poco más tarde, a los 7, en las familias más pobres. La reacción contra aquel hábito comenzó en 1665. El emperador Kangxi, de la dinastía Manchú, o sea que no eran chinos, Ya. promulgó un edicto imperial prohibiendo la práctica. Pero la fuerza de la costumbre era tan grande que 4 años después el mismo emperador tuvo que revocar el edicto. Recién Qianlong, o Qianlong, según usted prefiera, de acuerdo a las dos grafías o maneras de decir, prohibió definitivamente los vendajes y la costumbre. Pero todo siguió hasta fines del siglo XIX, todavía había chinitas con los pies vendados, ¿no? Incluso hasta bien entrado el siglo XX siguió en Occidente el tópico de historias o de historietas y novelones con las chinitas con los pies chiquitos y vendados caminando con estos zapatitos redondos. Sí, sí. Las chatitas. Sí, sí. Después ya no. Cayó en desuso lo chinesco, que fue reemplazado por lo chino. Así como hay una idea estereotipada del criollo que deviene del criollismo, también hay una idea estereotipada de los chinos que persistió incluso hasta bien entrado el siglo XX. Basta con ver esta genial ópera de Puccini, Turandot, que es chinesca y no china. Para empezar se llama Turandot la princesa, ¿no? Bueno. ¿A quién quiere dedicar esto, no? Estaba pensando, Alejandro, que el primero que debe merecerse una dedicatoria en este caso es nuestro amigo Robert Graves, que fue alguien quien advirtió largamente sobre un momento de confusión en la historia de la humanidad donde se empezó a privilegiar lo apolíneo, es decir, lo masculino, por encima de lo femenino, sometiendo a la mujer a un lugar secundario y degradado. Bueno, claro que sí. Desde ya su libro genial, aquel ese manual de poética que es La diosa blanca, es un libro a favor de lo femenino, a favor del matriarcado.
Y él dice justamente que esto que empieza por la degradación de los dioses, una conspiración en la cual la diosa blanca, Leucotea, la madre de todos, etcétera, es reemplazada por una especie de versión masculina, genera después una traslación hacia las costumbres cotidianas, y que esto no es bueno, y nos habla de las guerras y de muchas cosas. Eso por un lado. Después estaba pensando que estas cosas que uno atribuye a civilizaciones que no son exóticas, como bien decía usted, como la China, efectivamente tenemos el ejemplo en Grecia, pero hasta el día de hoy estas cosas siguen pasando. Pensaba en algunos otros pies condenados, por ejemplo, el de Edipo. Edipo no es otra cosa que pie hinchado. Sí. Cuando a un hombre le pasa esto, termina acostándose con la madre, matando al padre y generando toda una tradición psicoanalítica que no viene al caso. Pero pensaba también que en nuestra propia mitología occidental hay ejemplos como el de la Cenicienta. ¿Cuál es la clave de la Cenicienta sino tener una patita pequeña e ínfima? Claro, exactamente. Y eso parece ser lo único que le interesa al príncipe. Al príncipe. Sí. Lo cual es curioso. En vez de andar probando corpiños, anda con unos zapatos en la mano. Y de cristal, buen hombre. De cristal, un zapato de cristal es lo más incómodo que puede concebir. Es curioso porque... Y un corpiño de cristal ni le cuento. Mire, pero el corpiño dura poco. Sin embargo, hay corpiños de cristal, tanto es así... De cristal de roca, incluso. Que la medida de las copas que se usan para el champán es la medida de una de las amantes del rey de Francia. Luis XV, exactamente, sí. Que bueno, probó eso para que todos compartieran a su esposa, a su chica. Bueno, ideas de los reyes, así le fue, pierde la cabeza uno. Pero así como se dice que el hombre no es culpable en estos casos, estábamos pensando el horror que producen algunas costumbres a partir de los relatos antropológicos cuando el que es sometido a este tipo de cosas es el género dominante, el masculino. En el caso de las amazonas, cuando despeñaban por ahí algunos muchachos porque nacían varones, nada más. Digo que en general este tipo de historias nos conducen a esta especie de mirada machocentrista que solemos tener, pero que hoy en día, digo, salvo lo del suicidio que contaba usted, no parecen haber cambiado mucho las cosas. Digamos, a ver, la tragedia se banaliza con la cultura habitualmente, y este es el problema. Entonces, digamos que las viudas den arcadas, como pasaba en China, nos puede pasar a cualquiera, pero el resto de los sacrificios a los que se somete una mujer es el otro, quizás el que me recuerda es el otro dedicando posible de esta charla, que es Vladimir Nabokov, ¿no? Vladimir Nabokov decía, un hombre tiene en la vida cotidiana una tragedia, que es afeitarse. Alguien puede concebir una idea más estúpida que pasarse una cosa filosa por la cara a los efectos de que la mitad de abajo de la cabeza no tenga pelos, pero la de arriba sí, es inconcebible, decía. Y después decía, ahora, ¿qué pasa si uno fuera mujer? Bueno, y se le responde, si uno fuera mujer y tuviera barba, etcétera. Pero fuera de eso, él dice, la cantidad de sacrificios que requiere que una mujer salga a la calle. Esto es los afeites no en el sentido de afeitarse, sino el maquillaje y el requerimiento, una nariz pequeña, una figura torneada, una cintura angosta, el resto de las cosas según cada una de las civilizaciones. Y hasta ahí uno entiende esto y uno puede pensar en homenajear mucho más a la mujer, salvo que en algunos casos a tal punto se banaliza la tragedia que uno tiene que vivir tragedias cotidianas sin entender por qué pasa esto. Porque más allá de esta cuestión, hoy en día las chinas también se caracterizan por los pies pequeños y por eso ganan las Olimpiadas en esa disciplina gimnástica, ¿no? Claro, porque andan con toda facilidad encima de un arriba de un listón de 5 centímetros de ancho. Y ahí tienen el sentido de una mientras las demás mujeres que provienen de otros países se rompen los cuernos. Y digamos, ahí por lo menos el sacrificio tiene un sentido. Pero para ir redondeando esto, pensemos en esta especie de tragedia banalizada que significa que una mujer, no requiera que su pie sea más pequeño, pero sí que se parezca más bien al de algunas especies que tienen que andar con la punta del pie para abajo. Hablo de los tacones, de los tacos altos. Como en esa escena cotidiana que seguramente uno ha sufrido alguna vez cuando ella se ha pasado una hora quejándose acerca de cosas que nada tienen que ver, incómoda seguramente por el dolor de cabeza que produce el andar con las patas de punta y tratando de hacer equilibrio, y después de todo eso ha dicho, bueno, y al fin y al cabo una se merece también un rato de goce, un rato de disfrute. Dice esto, ha dicho esto, y después, bueno, mirando al tipo como si no tuviera nada que ver estas costumbres banales, y taconeando salió. Se va al corso, me voy al corso. Y taconeando salió. Y taconeando salió es el tanguito que va a cantar ahora don Edmundo Rivero, dedicado al pie de las chinas.